Hoy tengo el inmenso placer y privilegio de, de tratar un tema que hacía mucho que lo quería tratar, solo que la doctora no tenía disponibilidad y por eso le agradezco inmensamente que hoy haya parado su consulta para darnos esta oportunidad y este privilegio de educarnos un poquito en cuanto a la obesidad emocional. Es realmente un placer y estamos más que agradecidas. Le voy a dar entrada a la doctora Smilkris Ramírez, especialista en obesidad, y hoy tratamos el tema de obesidad emocional. Vamos a mandarle la solicitud. Emi, te mandé, y a Virginia. Hola, hola Hola. doctora, muchísimas gracias. Vamos a darle entrada también a Virginia que está pidiendo entrada. Bueno, se me fue, pero en un momento le damos entrada. Doctora, muchísimas gracias por usted parar su consulta para educarnos un poquito en cuanto a la obesidad emocional. Y este tema que yo creo que para mi comunidad de mujeres es realmente, o para todas las mujeres y hombres, en este caso, yo me refiero a mujeres porque yo trabajo con mujeres. Y creo que este es un tema por salud, por bienestar, bastante importante. Y le pregunto a usted, doctora, ¿es la obesidad una reacción emocional? Bueno, antes que todo, hola, y gracias por la invitación. Entonces, ¿cómo tú quieres que te diga aquí? Cesarina. Como usted quiera, como usted prefiera. Ah, te doy un caso. Bueno, antes que nada, tú sabes, la obesidad es algo que afecta realmente sí, mujeres y hombres por igual, aunque realistamente y por estadísticas se sabe que las mujeres son mucho más afectadas que los hombres, principalmente las mujeres latinas. En cuanto a estadísticas se refiere, 35% de las mujeres latinas son obesas o están en sobrepeso, por una razón u otra. Sí, hasta cierto punto se puede decir que es emocional o que está ligado a las emociones. O sea, se habla mucho de una teoría que se considera o se basa en algo que es llamado ambiente obesogénico, que son factores externos que combinados con algunas cosas de genética tienen mucho que ver con la predisposición que tienen las personas de volverse obesas o de subir de peso de una manera descontrolada. Entonces, las emociones tienen mucho que ver porque cuando no, como tú sabes bien, si tienes ansiedad, si tienes depresión, es como un círculo vicioso, una cosa alimenta a la otra. Entonces, mientras más ansioso estás, más comes, mientras más comes, más engordas, y por eso están intrínsecamente ligadas. Sí, además de eso, yo más o menos instruyéndome del tema, vi que las personas que tienen ingesta emocional, que es como se les llama el nombre técnico realmente, a comer por una emoción, guiado por una emoción, tienden a comer realmente comidas chatarras, más Sí, que comidas poco saludables, porque sí. cualquiera se preguntaría, pero si lo que tienen es hambre real, ¿por qué no buscan otro tipo de comida? Lo que pasa es que no es hambre real. O sea, eso es como el kit del asunto. La obesidad tiene mucho que ver con el cerebro. O sea, dicen por ahí que 90% de la obesidad es mental. Y no mental en el sentido de que tú piensas que estás obeso y no estás, sino en que el cerebro tiene mucho que ver. Y la razón por la que la gente tiende a comer cosas que no son saludables, muchos dulces, muchas cosas saladas, mucha comida chatarra, cuando comen de una manera compulsiva, ya sea por ansiedad o ya sea por algún tipo de enfermedad, porque es una enfermedad como cualquier otra, es como si tú necesitaras ingerir ese tipo de alimentos para poder sentir el placer que te da comer, la satisfacción que te da comer. Y de la misma forma que tú tienes que comer esas cosas que no son realmente saludables, también la cantidad que tú necesitas para sentir ese placer al comer y como esa satisfacción de comer es mucho mayor de lo que sería regularmente para ti si tú no estuvieras comiendo de forma compulsiva.
O sea, que gente Exacto. que llevan una dieta saludable de forma regular tienden a tener episodios donde de forma compulsiva comen cosas que no son saludables. O sea, cuando tú ves eso de que una persona se siente y se come una pinta de helado de un centón, es porque realmente hay una condición detrás que de una manera compulsiva tienen que comer esa cantidad para poder sentir cierta gratificación por comer. Exacto, que en ese caso sería que el alimento actúa como un regulador de emociones, vamos a Exactamente. decir. O sea, para tú sentir, te compensa ese placer que tú sientes, ese bienestar que se siente al comer, para poder como gestionar tu emoción. Es más Sí, o menos eso. eso es como la terapia. La terapia es la comer y entonces tú tienes que comer grandes cantidades y cosas que te vayan como a calmar un poco tus emociones. Entonces es una forma de uno extrapolar la parte emocional y manejarla a través de la ingesta. Exacto. Tú me decías que a ti te daba mucha satisfacción poder tratar esas mujeres, sobre todo, y ver esos resultados tangibles que tú podías apreciar, porque la obesidad se ve o no se Claro, ve, por el cambio que realmente ellas daban y que se transformaban en otras personas. definitivamente, o sea, y eso es parte de, yo pienso como que tú poder, o sea, en medicina en general, obviamente es satisfactorio ver el camino hacia la salud que tiene cualquier persona, independientemente de la enfermedad que uno esté tratando. Pero cuando tú tratas obesidad y tú ves realmente el resultado, o sea, a través del tiempo, mientras la gente va bajando de peso, no ni siquiera al llegar al gol que nos ponemos al principio, en la primera consulta, sino más bien como en el trayecto, es como que tú comienzas con un paciente y tú terminas con una persona completamente diferente, porque no es solamente la parte física que cambia, el impacto es muchísimo más fuerte de ahí. La autoestima cambia muchísimo, las relaciones de esa persona con su familia, con su pareja, con sus amigos, en el trabajo, el nivel de performance que tienen, o sea, qué tanto rinden en el trabajo, la calidad de vida en general de una persona cambia, pero es algo que realmente tú puedes verlo. O sea, para ponerte un ejemplo, yo tengo una paciente que ya tengo mucho con ella y ella ha bajado una cantidad de peso significativa, o sea, ella ha bajado más de 100 libras allá. Y a medida que hemos ido pasando el tiempo, o sea, tú ves, por ejemplo, que llegan y tienen un corte de pelo nuevo, que llegaron maquilladas, que llegaron contentas, que te dicen que están durmiendo mucho mejor, que tienen una relación nueva, que tal vez antes no salían, que ya no tienen síntomas de depresión, que es algo muy común en las personas que sufren de obesidad. Que no se sienten hasta cierto punto discriminadas socialmente, porque socialmente también impacta mucho el estar subido de peso. Y mientras más obesos la persona, más alienados están dentro de la misma sociedad. O sea, hay un estigma muy grande que es que tú piensas, bueno, realmente lo que pasa es que todo el que es gordo es porque no hace ejercicio y porque no come. Y eso no es cierto. Eso no hay Exacto. nada más fuerte de la realidad. Entonces es muy satisfactorio, pero también o sea, yo no te lo puedo explicar. Es como realmente lo que sí le da sentido al esfuerzo que tú haces con la gente y al repetirle lo mismo. Y realmente es un proceso donde tú te olvidas de los hábitos anteriores que tenías y creas hábitos nuevos, que ya Exacto, son más se trata de saludables. aprender y desaprender al mismo tiempo, Exactamente. como cualquier otra área que uno quiera rediseñar, porque realmente se trata de cambiar un estilo de vida totalmente. Exacto. Y como todo en la vida es un asunto de hábitos, o sea, todo tiene que ver con crear un hábito y una rutina que hasta cierto punto te permita mantener ciertas conductas saludables de una manera continua. O sea, yo siempre digo, esto no es un asunto de que vamos a bajar de peso para que tú te flacas. Esto es un asunto de que tú vas a aprender a tener un estilo de vida completamente diferente y a desarrollar una relación diferente con la comida. Exactamente, que en la mayoría de los casos es una mente maleducada.
Bueno, Vamos a, sí. vamos a llamarla. Sí. No, sí, realmente sí, pero también en muchos casos es una conducta aprendida, que muchísimas veces se aprende desde la niñez y que tiene una influencia familiar que viene de generación en generación. Por eso es tan común ver familias donde la familia completa es obesa, donde tú ves los padres que son obesos y los niños que son obesos, porque el ambiente realmente tiene mucho que ver con la forma en que uno se relaciona con la comida, de la forma que uno aprendió a manifestar ciertos tipos de emociones y a compensar esas emociones o sea, ingestando comida, que Exacto. saludable o no, es en exceso. Exacto. O sea que podemos concluir que realmente no es la emoción per se lo que provoca la obesidad, sino la gestión de la emoción. O sea, Exactamente, cómo gestionar esa emoción. Por eso, exactamente. ¿crees tú que tiene alguna relación el que una mujer tenga que salir, o qué dicen las estadísticas, que una mujer tenga que arreglarse todos los días y salir al exterior, ya sea un trabajo, una oficina, O o hasta como para quedarte pasa en en la la casa. mayoría de mujeres, sobre todo nosotras, las que tenemos cultura latinas, sobre todo yo puedo hablar por las dominicanas, Claro. que se quedan en la casa y se quedan en pijama, el cerebro se queda en pijama y se pasan todo el día o con una bata sin cambiarse una ropita. No tiene que ser una ropa del otro mundo, pero como que se quedan rezagadas en la casa haciendo los oficios. ¿Tiene algo que ver realmente ese patrón de conducta, vamos a llamarlo, con la Claro, obesidad? porque todo eso es una forma o una manera de tú disponer tu mente y tu actitud. O sea, cuando tú te levantas con un propósito, te bañas, te cambias, aún si es para quedarte en la casa y te pones una ropa de estar en la casa, igual. Tu mentalidad cambia, la forma en la que tú afrontas el día cambia. Pero de esa misma forma, las decisiones que tú tomas durante ese día tienden a ser, vamos a decir, conjuntamente alineadas con la manera en la que tú te percibes, o sea, es un asunto de percepción. Yo siempre he dicho que cuando uno va a trabajar y cuando tú te trabajas y te cambias para trabajar y te maquillas para trabajar, tu rendimiento es mucho mejor. Tú llegas con una actitud diferente al trabajo. Si tú llegas al trabajo en tenis o en scrubs, en el caso de nosotros, el rendimiento de una manera u otra se ve afectado, y eso se vio muchísimo durante la pandemia, porque ya los médicos iban de una manera como mucho más cómoda a trabajar, por decirlo así. Eso no significa que la gente tiene que cambiarse incómodamente para hacer sus labores, lo que No. significa es que todo eso tiene mucho que ver con tu autoestima. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de la gente obesa, la percepción que tienen de ellos mismos siempre tiende a estar en un punto de hipotimia, o sea, como de medio depresión. La percepción es, vamos a decir, no saludable, en el sentido de que tú no te sientes como hermoso o bello, tú no te sientes como bien, No se aceptan tampoco como son, no se aceptan. O porque es sea, muy, sí, yo soy gorda y lo saben, pero no se aceptan tampoco como son. pero de la misma forma que tú no aceptas, vamos a decir, cualquier tipo de situación que actúe en tu contra. O sea, eso es como un proceso de Exacto. negación. Y por eso tuve que, por ejemplo, mucha gente dice, no, yo no voy a comprar ropa porque yo no encuentro nada, o yo no me voy a cambiar porque como quiera me voy a ver mal. O sea, todo eso, claro, afecta de una manera u otra la productividad que tú tienes. Y de esa misma forma se convierte en un círculo vicioso entonces que tiene que ver con tu autoestima y te provoca ansiedad, te provoca depresión, te provoca un manejo inadecuado de tus emociones y por lo tanto tiene como consecuencia otra vez la ingesta anormal o compulsiva de ciertos alimentos que tú haces para sentirte mejor. Entonces, por eso te digo que es un círculo. Muchas veces parte del tratamiento que yo uso con los pacientes obesos es primero detectar si están ansiosos o si están deprimidos, si la tienen de base. Y como parte del tratamiento de obesidad, a veces es bueno ponerlo en un tipo de regulador del estado de ánimo, ya sea un antidepresivo, un ansiolítico o las dos cosas.
porque muchas veces simplemente contratar las dos enfermedades, tú obtienes un mayor y un mejor resultado, mucho más rápido, con un cambio mucho más radical, no solamente en el paciente, sino incluso en las personas que están alrededor del paciente. Porque Exacto. yo tengo muchos pacientes que yo veo familias completas y cuando comienzan el cambio y el tratamiento, a medida que va transcurriendo el tiempo, tú ves que ellos mismos te dicen, doctora, mis hijos también están mucho más delgados, estamos comiendo más saludable en la casa, porque es un asunto como de ir cambiando y creando esos nuevos hábitos de comer, que tienen que ver con el mismo hecho de tener mejor calidad de vida. Exacto. Y eso es un asunto de doble vía, porque también cuando son personas que están pasadas de libras, vamos a decir que no tienen una obesidad como tal, mórbida, por decir un término, pero hasta su misma familia le etiqueta muchísimas veces Claro. y la rechazan. O sea, o no que la rechazan quizás de una manera consciente, pero ella siente, o sea, que no tiene la aprobación de ellos. Pues claro, porque, o sea, cualquier tipo de criticismo de crítica no se ve como una crítica constructiva, sino más bien se ve como una crítica que en contra de tu carácter, en contra de tu persona, en contra de cosas que tú no puedes controlar. Y es esa misma sensación de impotencia y de frustración frente a tu peso que te aumenta la ansiedad. O sea, que te causa más ansiedad todavía. Y ahí volvemos al círculo de nuevo, donde tú estás más ansioso y por lo menos por esa misma razón, de una manera compulsiva, tiendes a comer de más. ¿Qué relación tú entiendes que hay entre la edad y la obesidad? Porque Ninguna. es muy común oír decir como mito, no, porque ya yo me estoy poniendo vieja, bueno, ya es mucho más difícil adelgazar, ya como, ¿para qué? ¿Será falta de motivación o será un mito o qué? Ninguna realmente, ninguna relación en cuanto a edad y obesidad. Y no tiene nada que ver tu edad con qué tan fácil es engordar versus qué tan fácil es adelgazar. Claro, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la menopausia y el desbalance hormonal que se ve después de la menopausia influye en el metabolismo, pero no solamente por la edad, tiene que ver porque cuando tú estás pasando por la menopausia, tu sueño cambia, tú no duermes bien, o sea, tus emociones están completamente, vamos a decir, desinhibidas porque estás ansioso, estás enojado, O estás mucho más deprimido. vulnerables, vamos a Exacto, llamar. exacto. Y eso tiene que ver con la forma en que uno se relaciona con la comida y se comporta alrededor de la comida. Pero la disposición tampoco tiene nada que ver con la edad. Yo te puedo decir que mi paciente en el caso de obesidad, que más vieja, tiene 79 años ahora mismo. Y está en el programa de bajar de peso. O sea, la edad no tiene absolutamente nada que ver. Sí, como cualquier meta o como cualquier propósito de vida, que es una pena. Yo leía hoy, alguien preguntó que si 60 años eran demasiado viejos para comenzar un proyecto de vida con mejor calidad y con mejor. Y fue una respuesta, como dos yo leí, tan desgarradoras, entiendo, porque le decían, sí, ya lo que como tu vida se terminó, ahora que quieren, como ya no hay tiempo para inventar. Y esa es Para una nada. muestra que tú dices, como tú dices, que es cuando tú decidas, porque yo creo que eso es una decisión realmente muy personal. Yo soy fiel creyente de que la edad es un número. En el sentido Exactamente, de bueno. que yo tengo pacientes que tienen 40, que se comportan y viven como si tuvieran 90. Y tengo pacientes que tienen 85, 90, que tienen una calidad de vida de una persona de 40 años. O sea, realmente sí, es un asunto de actitud y es un asunto de cómo tú te sientas. No tiene absolutamente nada que ver con la edad. Incluso la expectativa de vida de una persona de una edad X, ¿verdad? Vamos a decir, que en comparación con otra, tiene mucho que ver con la forma
en que esa persona frente a la vida y con la actitud que tiene como frente al día a día. Si ellos mismos Exacto. piensan que están viejos, que se acabó la vida, que ya lo que le quedan son algunos días, o si ellos todavía piensan como no, o sea, yo estoy bien, yo me siento bien, yo estoy sano, y eso cambia muchísimo todo. La forma en que la gente Exacto. responde a un tratamiento, la forma en que una persona afrenta cualquier tipo de enfermedad y sobre todo la calidad de vida que tiene esa persona, independientemente de la edad. Eso es realmente así. Entonces, vamos a imaginarnos dos escenarios. O tú tienes, cómo tú desarrollas un estilo de vida saludable, una persona que todavía no es obesa, cómo, de qué manera tú le sugieres que hagan hábitos de una vida, porque es un estilo de vida que sea saludable, o cómo si ya es obesa, cómo realmente tiene que ir, qué cosas le pueden, Ujú. específicas, le pueden ayudar a esa persona a ir haciendo ese proceso mucho más llevadero y placentero. Bueno, yo te puedo decir que independientemente del índice de masa corporal que tenga una persona, que es lo que uno utiliza como barra para decidir si una persona está en sobrepeso, si está en obesidad clase 1 o si tiene obesidad clase 2 o 3, independientemente de su índice de masa corporal, todos comenzamos en la misma línea, ¿no? Que es identificar y hacer una autoevaluación de tu conducta para tú identificar cualquier tipo de conducta que sea, vamos a decir, tóxica o dañina, o que esté contribuyendo con la subida de peso. Eh, y una vez que tú identificas eso, entonces ver cuáles son los factores que están contribuyendo a que tú te comportes de esa manera. O sea, tú tienes que primero identificar cuál es el problema antes de encontrar la solución. Uh -huh, Eh, uh y yo -huh. siempre digo como, tenemos que saber dónde estamos para saber de dónde vamos a ir. Pero eso tiene mucho que ver con los patrones de comida y con la relación tóxica específica que tenga cada persona. Lo primero que yo hago con los pacientes es que yo les digo que hagan un diario de comida, porque eso identifica las tendencias que tiene la persona para comer, el patrón de horarios que tiene para comer. No todo el mundo come igual, hay gente que come más por la mañana, gente que come más en la noche, hay gente que se despierta a comer, que están durmiendo y se despiertan a comer, o sea, todo el mundo tiene un patrón diferente. Hay gente que no come durante el día entero y que hacen una comida gigante en la noche o en la tarde. O hay gente que tienen un patrón de comida saludable y de momento tienen episodios de compulsión donde comen de una manera descontrolada. Entonces, identificar el patrón de cada persona de comer es lo más fácil. Y la forma más rápida de hacerlo es coger una semana y hacer un diario de comida. Y tú, en un cuadernito, en el celular, donde uno quiera, uno hace un diario donde anota todo lo que come y la hora en que lo come. Sin ningún tipo de restricción. O sea, obviamente tratando de hacer Lo más honesta lo, posible, ¿verdad? claro, y escoger comidas que sean relativamente saludables, pero dentro de lo que tú te guste comer y quieras comer. Yo realmente soy una de las personas como que no creo mucho en las dietas. Y yo le digo a los pacientes, las dietas no son para todo el mundo, porque las dietas no son sostenibles a largo plazo. O sea, tú puedes decir, yo no voy a comer carbohidratos por 3 meses o 6 meses. Pero nosotros somos dominicanos, o sea, si yo te digo a ti, no comas arroz jamás, eso no es algo que tú vas a poder manejar de una manera fácil, o sea, no es algo muy realista. Entonces es más bien crear un balance y decir, bueno, ok, yo no voy a comer arroz todos los días, pero voy a comer arroz, vamos a decir, una vez por semana o 2 veces a la semana, y de esa forma ir balanceando. Entonces, lo primero es eso, hacer el diario, identificar cuál es tu patrón, cuál es tu problema y ver cuáles son las circunstancias en las cuales tú tiendes a romper ese patrón regular. La gente que no está ni tratando de bajar de peso, ni tratando activamente de subir, realmente se mantiene en un peso similar muchos años de su vida. O sea, y si tú te pones a pensar, tú tienes un peso, vamos a decir, entre 140 y 145 libras todo el tiempo, porque un ser humano promedio
baja o sube o cambia su peso de 1 a 2 libras por año sin hacer ningún tipo de esfuerzo porque tu metabolismo macha lo que tú estás ingiriendo. Son esos momentos de compulsión lo que realmente afectan mucho la subida de peso o algún tipo de problema orgánico. Entonces, lo segundo es eso. Todo el mundo debería de hacerse su examen físico todos los años con su médico, identificar si hay algún problema orgánico que contribuya al peso, ya sea hipotiroidismo, ya sea algún tipo de trastorno hormonal. Hay muchas cosas que se asocian con la obesidad y la obesidad de por sí también está asociada a muchas otras enfermedades. Tú ves las estadísticas desde el cáncer de seno, el cáncer de ovario, el cáncer de colon, apnea del sueño, todas esas son enfermedades que se ven mucho más frecuentemente en personas que son obesas. Incluso con el hecho del COVID, por ejemplo, ahora, la obesidad era uno de los factores de riesgo para que la gente tuvieran neumonía por COVID y consecuentemente una hipoxia requiriendo intubamiento o mayor riesgo de muerte por el coronavirus. O sea, sí es un problema de salud realmente, no es solamente me veo gorda o me siento gorda, es algo que va a afectar tu calidad de vida a largo plazo. Entonces, una vez que tú haces eso y ya te chequeas y sabes que todo está bien, hay medicamentos que se pueden utilizar para la obesidad, pero más que nada en la parte de la comida. El ejercicio tiene mucho que ver, pero la obesidad y el peso en general es 90% lo que tú comes y 10% ejercicio. O sea que nadie puede pensar que se va a ir a comer el mundo por delante y que vaya al gimnasio 3 horas y no va a engordar. Porque si tú quemaste 5.000 calorías en el gimnasio y te comiste 5.001, vas a subir de peso como quiera. Entonces, obviamente sí, tratar de mantenerse activo y hacer ejercicio, pero sobre todo tratar de balancear las comidas. Y cuando digo balance, es como yo les digo a muchos pacientes, si tú te comiste una hamburguesa de cena anoche, bueno, entonces mañana, o sea, hoy, vamos a tratar de comer más saludable de lo normal y de bajar mucho más la cantidad de carbohidratos para que al final de la semana tú tengas un balance en cuanto a lo que tú haces. Hay gente que le gusta contar calorías y si ese es el punto que una persona quiere contar calorías, lo recomendado es que coma menos de 1.500 calorías al día. Hay gente que le gusta hacer, por ejemplo, ayuno intermitente o ese asunto de que duran mucho tiempo sin comer y después comen, vamos a decir, 18 horas al día sin comer y 8 horas al día comiendo. Y eso también funciona, pero tiene que ser en una persona extremadamente disciplinada. Extremadamente disciplinada. O sea, el punto de que si tú dijiste, bueno, las horas mías de comer son de 12 a 4, tú no puedes a las 11 de la mañana decir, ay, no, pero yo tengo mucha hambre, mejor lo voy a hacer de 11 a 3 hoy. O sea, eso no funciona así. Hay que tener una disciplina muy fuerte para poder mantener un régimen sí, de ayuno intermitente. Entonces, es como cuestión de saber cuáles son las cosas que te convendrían más a ti. Y eso se basa mucho en identificar el patrón de comer que tú tienes. Exacto, exacto. Pero leí también que cosas que te pueden ayudar, me imagino que será como una manera de tú gestionar un poco esas emociones, como la meditación, claro, relajarte, como digo yo, hacer ejercicios. Sí, como yo digo, self-care, el cuidarse y quererse uno mismo tiene muchísimo que ver. El dormir en promedio 7, 8 horas al día ayuda muchísimo. Incluso está demostrado en muchos estudios que la gente que duerme menos de 6 horas al día queman 20% menos de calorías en general que una persona que de su misma edad y su mismo peso que duerme las 8 horas de forma correcta. Meditar, porque de una manera que no se explica como, pero al mismo tiempo, como te decía antes, hay muchas cosas que tienen que ver con la obesidad y con la ingesta compulsiva que son cerebrales. La meditación cambia muchísimo la percepción. Incluso hay muchos estudios que están saliendo ahora sobre gente que hace ayuno por muchos días y por muchas horas para ciertas enfermedades, de manera supervisada, claro. Pero parte del tratamiento de eso es que cuando la gente tiene hambre, medita. Y la meditación suprime el hambre. Entonces, meditar mucho.
hacer cualquier tipo de actividad que sea relajante, eh, obviamente hacer cualquier tipo de ejercicio. El ejercicio tiene mucho que ver con el bienestar físico en general, pero también todo el mundo sabe que durante el ejercicio se producen endorfinas, que son la droga de la felicidad natural. Entonces hacer ejercicio ayuda mucho con eso. Yo particularmente no soy muy amiga del ejercicio, pero me esfuerzo en hacerlo y cada quien, por eso digo, tiene que reconocer como sus limitaciones y cuáles son las tendencias que tienen. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, para yo levantarme e ir al gimnasio, yo sé que yo tengo que tener como una cita que yo sé que no puedo faltar. Entonces yo hago mi cita con el entrenador y le digo, ok, yo voy a estar allá a las 5. Yo hago ejercicio por la mañana. Hay gente que prefiere hacer ejercicio de noche. Pero yo pienso que cuando uno lo hace por la mañana, como ya hiciste el esfuerzo de hacer ese ejercicio, tú no quieres arruinar ese esfuerzo comiendo mal durante el día. Entonces, los hábitos y la conducta que tú tienes durante ese día tiende a ser más saludable. Y mucho Eso, más productiva también, tiene claro, un rendimiento mucho mejor. claro. Siempre yo le digo a mi comunidad de mujeres, cuiden el nivel de vibración de la mañana, porque por ejemplo, cuando tú comienzas y puedes controlar bien las horas de la mañana, oye, el día es independientemente naturalmente de las circunstancias exteriores que puedan surgir, pero podemos gestionarlas y vivirla de una manera, cambiarle significado, por decir. O sea, tenemos una percepción diferente. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho, yo camino a las 5 de la mañana, pero hago mantras mientras yo camino, que Uh-huh. me ayuda muchísimo a subir mi nivel de vibración. Y como todo ser humano en la vida, cuando tengo un estado de ánimo bajito, eso inmediatamente es como un switch que tú Claro. subes y cambia el estado de ánimo totalmente. No, y muchas veces incluso tomar la decisión de que tú vas a manejar las dificultades del día de una manera diferente. O Exacto. sea, yo pienso que muchas veces es un asunto de tú tomar la decisión de cómo tú vas a enfrentarte, cómo vas a reaccionar ante un tema o una situación difícil. Eso no es algo que uno se recuerda de forma regular. O sea, si uno se levantara todos los días y dijera, bueno, hoy yo no voy a permitir que nada me quite mi calma emocional, que nada me descontrole, que nada me haga que yo pierda como mi centro de conducta o el patrón que yo quiero de comportarme hoy, o sea, el patrón de conducta de hoy. A veces el simplemente decir eso y tomar la decisión de hacerlo cambia completamente como uno pasa el día. Exacto, ¿no? Y que esas cosas ya como que te hacen un colchón para tú fluir, vamos a decir, con el día. Esa cosa. Exacto. Ah, Pero de ah, esa misma forma, yo le digo a los pacientes, es un asunto de tomar la decisión y de planificar. De esa misma forma tú dices, hoy yo voy a comer saludable. Hoy yo voy a realmente como a cumplir el programa que yo tengo en mi cabeza de cómo se supone que yo voy a comer. Yo digo que planificar antes de, principalmente en la gente que tiene un estilo de vida rápido, que tiene que trabajar, que tiene que cuidar los hijos, que no tiene el tiempo necesario de cocinar, o por ejemplo, que comen fuera porque pasan el día fuera de la casa. El planificar como lo que tú vas a comer en la semana tiene ujú. mucho que ver con lo que realmente tú comes. Porque si ya tú sabes que la comida de mañana tú te la vas a llevar para el trabajo, cuando tú estés en la hora del almuerzo mañana, tú tienes tu almuerzo ahí. Si Me no lo encanta. llevaste, te pone a pensar, bueno, ¿y ahora qué yo voy a comer? Y dependiendo de Ujú. cómo te fue el día, entonces las decisiones de lo que tú comes también cambia y se influencia. Exacto, me encanta que tú digas eso. Para todo en la vida, planificar es parte fundamental y marca la diferencia entre una cosa y la otra, el éxito o el fracaso. Y hoy mi frase dice, cuando fracasas al planificar, planifique el fracaso. También O es sea, verdad. si no te tomaste el tiempo de planificar cómo vas a pasar el día, cómo va a pasar la semana, estás planificando el fracaso ya de hecho. No, y yo, por ejemplo, le digo a los pacientes, mira, lo primero es también controlar un poco el ambiente en el que te rodea, ¿no? Y eso se basa en cosas tan simples como los snacks que tú tienes en tu casa o que tú tienes en tu escritorio.
tú sabes, sustitúyelos por algo que sea más saludable. Cambia, por ejemplo, la papita por una barra de granola yo uso mucho los palitos esos que son de mozzarella, de queso mozzarella, o por nueces, cualquier tipo de almendras. Esos son súper buenos snacks porque no tienen muy pocas calorías y ayudan a quitarte esa sensación de ansiedad de comer. Entonces, cuando tú cambias eso, ok, tengo que comer algo, necesito como entrarme algo en la boca. Pero cuando tú abres lo que tú tienes disponible, son opciones saludables, entonces es como un mal menor, ¿no? De la misma forma en la casa, yo no te puedo decir cuántas veces el paciente me dice, doctora, que yo me paro en la nevera y abro la nevera y yo digo, pero yo no tengo hambre, o sea, ¿qué yo hago viendo la nevera, buscando algo que comer? Pero si lo que tú tienes en la nevera son cosas saludables, eso guía tu comportamiento de Exacto. una mejor manera. Entonces, en ese caso también es un asunto de planificación. Claro, no, y además porque se convierten esas cosas que tú tienes ahí, se convierten en estimulantes para tomar una decisión o la otra realmente. Claro, y es un asunto de empezar. Mira, yo le digo a los pacientes míos y es algo como que yo misma aplico mucho conmigo, de que yo hago mi mejor esfuerzo, pero como todo ser humano, uno tiene momentos donde se cae del caballo, ¿verdad? Y donde hace las cosas como no debería hacer. No te des latigazos y te castigues pensando, que me comí eso y no debía haberme comido, que no fui a hacer ejercicio hoy. No, mañana es un nuevo día, comiénzalo de nuevo y dice, bueno, yo me Exacto. caí, pero mañana yo voy a compensar lo que hice mal hoy y voy a hacer el mejor, o sea, un esfuerzo todavía mucho más grande, me voy a preparar mejor. Y yo pienso que esa misma actitud te ayuda mucho en el trayecto. Hay mucha gente que hace esfuerzos de dieta, de rebajar y que no pueden, y el no poder o el sentir que no están bajando los frustra más y terminan comiendo. Entonces hacen un rebote, donde no vuelven al peso que tenían antes de comenzar la dieta, sino que van mucho más allá todavía. Lejos. Exacto. Entonces, esa parte como de la actitud también tiene mucho que ver. Y con el uno mismo permitirse cometer errores y no juzgarse por haberlo cometido. Exacto, exacto, no autocastigarse. Pero Exacto. vamos a volver, doctora, otra vez con relación al sueño. Las mujeres, cuando vamos entrando en edad, será fruto de esa desequilibrio hormonal, vamos a decir, y que tú me corriges en esa parte, pero por eso mismo nos volvemos más vulnerables, pero el sueño también se nos dificulta. Sí. En ese caso, ¿qué tú le sugieres a tus pacientes o a cualquier mujer que ya tenga problemas de sueño? Porque cada vez, según van pasando los años, dormimos menos. Y eso es una cosa biológica, eso no es algo que necesariamente tiene que ver con estar bien o estar mal, sino que a medida que va pasando el tiempo, el cuerpo necesita menos cantidad de horas de sueño para regenerarse, por decirlo así, ¿no? Pero hay algo muy importante que es algo que se llama higiene del sueño. Y la higiene del sueño tiene mucho que ver con la planificación también, realmente, que uno hace antes de acostarse a dormir. Y crear una rutina que te incite a dormir, que te ayude a que te dé sueño. Eso puede ser muchísimas cosas, eso puede ser lo que sea que te funcione a ti. Hay gente, meditar también es una cosa muy buena para dormir, usar el ruido blanco, bañarse antes de acostarse, evitar ver televisión en la cama, cosas que te estimulen cuando tú estás tratando de dormir. Pero es como comenzar una rutina, igual como se le hace a los bebés, de que tú dices, bueno, ok, son, vamos a decir, las 8:30 de la noche, yo me voy a dormir a las 10, entonces a las 8:30 yo me voy a dar un baño, me voy a encremar el cuerpo entero, me voy a poner, o sea, lo que sea. Voy a prender, por ejemplo, un aromatizador de lavanda en la habitación y todas esas cosas de una manera subconsciente van, como quien dice, llevándote a que te vaya dando más sueño y te mejora muchísimo, no solamente el tiempo de dormir, sino la calidad del sueño que tienes. Entonces eso es parte. En cuanto a comer, lo recomendado es que no se coma por lo menos 2 horas antes de dormir. Que si tú cenaste, por ejemplo, a las 8 de la noche,
no es bueno que te acuestes a las 8:30 ni a las 9, sino que te esperes por lo menos 2 horas. Y obviamente mientras más voluminosa es la cena o la última comida, más tiempo debería de pasar. Eso tiene mucho que ver con la calidad del sueño también, pero más que nada con problemas, te evita problemas gastrointestinales, de reflujo, de sentirte como llena por mucho más tiempo. Eh, y como ir creando esa higiene del sueño te ayuda a dormir mejor. Exacto. Tú sabes también otro hábito que yo he probado y me he educado en esa parte, es comer hasta que yo esté satisfecha. Hay personas que porque le gusta una cosa, un plato determinado, arroz, lo que sea, carne, lo que sea, mientras haya Están de eso, comiendo. están comiendo. Uh-huh. Pero ya no es hambre que tienen. No, pero eso es una compulsión también. Es una compulsión. Sí. Mira, mucho de eso tiene que ver con la rapidez con la que uno come y lo que tú estás haciendo cuando estás comiendo. Lo ideal es que tú te sientes a comer. O sea, no que estás comiendo mientras estás viendo televisión o limpiando la casa o haciendo O viendo el cosa, celular, que ahora o nadie suelta el celular. Instagram, exacto, algo así, no, sino que tú te sientes a comer. Y comer lento, comer lentamente, masticar bien la comida. Se supone que hay un límite de tiempo entre lo que tu estómago le avisa a tu cerebro que está lleno. Y eso en promedio son 20 minutos, ¿no? Desde que tú comienzas a comer hasta que tú realmente como que ya te sientes satisfecho. Entonces, cuando tú comes muy rápido, tú no permites esa comunicación de una manera eficaz. ¿Y qué pasa? Que tú terminaste de comer y te hartaste, pero 20 minutos más tarde o media hora más tarde tú sientes que te estás explotando, que no puedes ni respirar porque estás demasiado lleno. Pero eso tiene que ver porque no tomaste el tiempo de permitirle a tu propio cuerpo reconocer que ya estaba satisfecho. Una de las cosas que yo hago a los pacientes, yo digo, mira, sírvete tu plato de comida normal, lo que tú piensas que te vas a comer. ¿Tú recomiendas el plato chiquito o el plato grande? Porque muchos dicen, si te sirven... Yo recomiendo comer por porciones, independientemente del plato que tú utilices. Ahora, yo sí entiendo que de una manera subconsciente, si tú usas un plato pequeño y tú tienes tus porciones, se ve mucho más lleno. Entonces, de una forma, vamos a decir, mental, piensa que estás comiendo más. Pero eso es como engañar, ¿no? Porque uno come con el estómago, pero con los ojos también. Pero yo le digo, como sírvete tu plato normal y cómete la mitad de lo que te serviste. Y espera media hora. Si en media hora tú tienes hambre, cómete la otra mitad, no hay problema. Pero la mayor parte de las veces te vas a dar cuenta que con la mitad de lo que te serviste ya estás completamente satisfecho. Y eso, la gente viene diciendo, pero es verdad, mire, yo pensaba que no, yo decía, con medio plato me voy a llenar. Y resulta que sí, que me llené. Y yo, claro, porque, o sea, tú te vas comiendo cantidades muy grandes de comida de una manera muy rápida, necesariamente sin darte cuenta de la cantidad que estabas ingiriendo. O sea, y lo mismo cuando tú ves televisión. Tú te sientas con una pinta de helado a comerte 2 cucharadas y cuando viene a ver ya terminaste la pinta y hoy, ¿qué fue? ¿Cómo me comí todo esto? Y es precisamente por eso, porque no estás comiendo de una forma donde le estás prestando atención a la ingesta. Entonces esas son cosas que lo puede hacer cualquier persona, independientemente de si tienen o no apoyo médico para bajar de peso, que ayudan mucho a crear rutinas diferentes. Y por ejemplo, de esa misma forma que tú te das cuenta que sí, que nada más te comiste la mitad del plato, la percepción de las porciones que tú necesitas para satisfacerse va cambiando gradualmente, porque ya tú dices, bueno, que yo no me tengo que servir tanto porque yo sé que no voy a comenzar. Comer las cosas saludables primero. Tú sabes que un plato saludable técnicamente, o un plato balanceado, como se dice, debería ser la mitad del plato de vegetales y la otra mitad dividida en porciones iguales, proteínas y carbohidratos. O sea que nosotros no sabemos, ¿verdad?, el plato de arroz con la habichuela y la carne y entonces 2 ruedas de tomate. No es así. No es al así. revés. Es al revés. Y a veces comerte la ensalada primero te ayuda a llenarte más rápido. Entonces, yo digo, cómete toda la ensalada y del resto, entonces te sirve la mitad, te comes la mitad y la otra mitad la dejas. Y eso ayuda mucho a uno crear realmente un plato balanceado.
de una Y, manera y, fácil. y la ingesta de agua antes de comer. Ayuda, desayuda, no es recomendable, sí recomendable. La ingesta de agua en general es recomendable, ¿eh? Se supone que hay eh, cantidades específicas de agua que la gente debería de tomar basado en su peso, en el clima en el que vive, en la edad, en el sexo. Incluso, yo te voy a decir, yo tengo un app, porque todo el mundo tiene celular y todo el mundo tiene app. Yo tengo un app que me manda recordatorios de que tengo que tomar agua. Y yo siempre tengo mi botella de agua al lado. ¿Y cuál es ese arte que tú tienes? El que yo tengo se llama así mismo como drink water, o sea, beber agua. Pero cualquier tipo, muchísimos apps hay que son similares, que te calculan la cantidad de agua que deberías de tomar al día y que te pueden mandar como recordatorios de forma regular, que te ayudan a tomar la cantidad de agua necesaria. Y es mucho más de lo que uno piensa. Tú dices, bueno, pero que yo me bebo 4 botellitas de agua, sí, pero ¿de cuántas onzas son las botellas? Por ejemplo, yo ahora en invierno, que uno no suda, por mi peso, por mi edad, tengo que tomarme 80 onzas de agua al día. 80 onzas de agua son de estas que tienen 24, son como 3.5, casi 4 botellas al día. Entonces, si tú no la tienes constantemente a tu lado, donde tú tengas acceso a agua todo el tiempo, nunca te vas a tomar esa cantidad. Que es también hacer otro hábito y otra rutina. Y crear otro hábito. Que a mí me ha costado muchísimo. De beber agua. Bueno, no, pero tú sabes. Lo estoy logrando poco a poco, pero... Y es una cuestión gradual. Y es algo, por ejemplo, tú puedes sustituir el agua por té, pero tiene que ser té sin azúcar, sin nada, solamente, o sea, té. El café se considera también, vamos a decir, hasta cierto punto líquido, pero tiene que ser negro, sin azúcar, ni crema, ni nada. Entonces hay otras opciones. Las bebidas carbonatadas, la soda, eso es fatal, principalmente si es regular por la cantidad de azúcar que tiene. Y los jugos, honestamente, ni siquiera deberían existir, porque los jugos son azúcar. Incluso cuando yo estaba haciendo la especialidad, yo me río mucho porque uno de los profesores que era especialista en obesidad, pero pediátrica, y él decía que a los niños no se le puede dar jugo, o que no se le dé jugo. Dice, si quiere jugo, que se coma la fruta y después se dé un vaso de agua, que es lo mismo. Porque la fruta tiene fibra, o sea, y lo que las calorías de la fruta normalmente tú la consumes digiriendo la fibra del azúcar. Pero si tú haces un jugo, tú nada más estás tomándote el azúcar de la fruta y ninguna de la fibra. Incluso tú sabes que hay una costumbre muy latina que es hacer jugos verdes. Entonces yo le digo lo primero, me dicen, doctora, yo me hago un jugo verde por la mañana todos los días. Y yo, ok, ¿y cómo es ese jugo verde? ¿Es en una máquina, en una licuadora o es en uno de esos que son como juicer que nada más te sale el agua, un extractor? Y si es un extractor, olvídate que tú no estás haciendo ningún favor. Tienen que ser en una licuadora donde tú te estés comiendo todos los pedacitos de hoja y todas las otras cosas para que realmente sea beneficioso. O sea que realmente no se debe de colar el jugo. No se deben. ¿Ves? Estamos aprendiendo. Sí, no, y es súper interesante. Mira, yo pienso como que en cuanto a satisfacción en medicina de toda la cosa que yo trato, la obesidad me llena más. Obviamente también por mi propio trayecto, ¿verdad? Y manejando mi propio peso, pero principalmente por eso, porque realmente tú le enseñas a la gente cosas que uno nunca pensó que era algo dañino ni poco saludable, y realmente te comienzas a dar cuenta que hay cosas que son más saludables, que no te cuestan ningún esfuerzo y que tienen un impacto a largo plazo en tu vida. Entonces eso es algo como de bienestar. Claro. Bueno, doctora, vamos a darle la oportunidad a las personas que están participando en vivo. Si tienen algún tipo de pregunta, la pueden escribir o pueden mandarme invitación para entrar en vivo y hacer sus preguntas en vivo para que se lleven una respuesta inmediata.
A que me aprovechen aquí. Sí, que te aprovechen, realmente que te aprovechen. En lo que eso pasa, gracias por la aclaración del jugo verde, dijo Dick Moquete. En lo que eso pasa, doctora, vamos a decirle cuáles son tus redes y cómo te pueden contactar a ti. Bueno, por Instagram, mi nombre, ¿verdad? Que es el único en el mundo. Entonces, por Instagram me pueden buscar por ahí y pueden entrar por el website de mi oficina, que es healthdirectionmedicalcenter.com. Yo estoy en Chicago, para la gente que quieren, pero cualquier pregunta, de verdad, me mandan un mensaje privado o algo en Instagram, yo con todo el gusto le puedo contestar. Yo ahora, después de verte a ti, me he dado cuenta como que realmente sí las redes sociales son muy importantes para este tipo de cosas y no las he utilizado de la forma... A capacidad. Que exacto. Ni siquiera a un potencial medio, vamos a decir. Entonces ahora estoy haciendo el esfuerzo de sí crear como una parte de redes sociales donde ya sea más informativo y como más útil para los pacientes, porque hay gente que no saben este tipo de cosas, que se sienten frustrados en el día a día, que tienen hábitos que tal vez en el momento no causen ningún problema, pero que en 15 o en 20 años sí. Y por ejemplo, hay gente que ni siquiera es por cuestión de obesidad, porque todo el mundo tiene ese amigo en secundaria o en la universidad que come y come y come y nunca engorda. Y tú dices, bueno, pero mira, hay gente que come muchísimo y no engorda. Hay que ver primero la genética de esa persona, pero segundo también el estado de salud que hay, porque no necesariamente el ser obeso equivale a ser poco saludable, pero definitivamente hay una mayor propensidad. Pero sin embargo, mira los sumo, los luchadores sumo, que son súper obesos y realmente mientras están activos en la parte de sumo, de su deporte, se mantienen en buen estado de salud. Pero inmediatamente cesan esa actividad tan severa, entonces comienzan a tener muchísimos problemas de salud y realmente la expectativa de vida de un luchador de sumo después de terminar su carrera de atleta es muy poca, porque la mayoría tienen problemas cardiovasculares. Es como yo digo, el cuerpo te va a pasar factura de una manera o de la otra. Claro. De una manera o de la otra. Definitivamente. Vamos, que no veo preguntas por ahí. Me la pueden mandar más adelante. Pero la pueden mandar más adelante. Ya la doctora le dijo dónde la pueden localizar. Agradecerte a ti que haya detenido tus consultas hoy con todo el gusto. Para educar un poco. Además, exhortarte a que uses las redes sociales porque es mucho el valor que tú puedes irle dando a muchísimas personas en el día a día. Sí. Educar las cosas que realmente están, como tú dijiste, están haciendo mal y que por falta de conciencia o falta de conocimiento o por un mito o por asunto de tradiciones familiares, no la hacen sencillamente. No, y lo que sí te voy a decir es que mi recomendación principal, ¿no? Para que todo el mundo quede con algo, es que calcule cada quien su índice de masa corporal. ¿Y cómo se calcula ese índice de masa corporal de una manera fácil? Eso es más fácil de la forma que hay, no se puede, y es que usted se mete a Google y usted pone índice de masa corporal y ellos te van a poner la ecuación, es una ecuación realmente que hay, y ahí tú entras tu peso, tu altura, el sexo y la edad, y automáticamente te calcula tu índice. Un índice normal es de 20 a 25, de 25 a 30 es sobrepeso y de 30 en adelante, dependiendo de qué tan alto, ya son diferentes grados de obesidad. Pero eso, porque muchas veces tú piensas que estás bien y que tú estás en tu peso ideal. Yo me veo bien, yo estoy bien así. Y te das cuenta que no, que tienes 10, 15, 20 libras de sobrepeso, que no necesariamente estás en obesidad, sino que estás en sobrepeso. Y muchas veces que estás en obesidad... Una alarma. Entonces eso es como una forma de tú chequear tu propio estado. Así como tú dices, chequean la cuenta de banco para saber cuánto tienen depositado o cuánto tienen. Así mismo, chequee su índice de masa corporal para que sepa si tiene su peso bien o no.
Y muchas veces suelo decir y repetir, la claridad es el camino a la excelencia. Claro. La excelencia es un hábito. O sea que ese es un punto de partida realmente para saber si es tiempo de alertar, de actuar, de seguir tus hábitos, pero tienes una manera de cómo medir Claro. de dónde tú estás. Y como te digo, y saber dónde, en dónde tú estás para saber cómo puedes llegar a donde quisieras estar. Exacto. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. A la orden siempre. En otra oportunidad. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, ok. Ahí Así nos que mantenemos muchas en gracias. contacto. Bye. Bye. Show me the way.